Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Walker. Les traigo nuevamente un video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo que ya en estos tiempos 2020-24 ya es muy difícil encontrar en las condiciones que estamos observando y sobre todo que esté funcionando de la manera que van a presenciar. Se trata nada más ni nada menos que una casetera doble. Es una DEC, calidad de sonido estéreo, fabricada por Realistic. Modelo correcto es SCT-45. Con este equipo nos va a permitir grabar de cassette a cassette sin problema, conocido como ese procedimiento como dubbing, sincronización. Y también por supuesto vamos a poder escuchar música en cada una de las bandejas. Podemos reproducir sin problema en cualquiera de ellas, aunque siempre va a haber una bandeja. Por ejemplo, la del bando derecho que están observando, la número uno, es exclusivamente para reproducir, diseñada para eso. Y la bandeja número 2, que es del lado izquierdo, es una bandeja en la cual se puede grabar y reproducir cintas, ¿ok? También vamos a poder capturar audio desde un dispositivo externo a través de la línea de entrada o también a través de micrófonos. En este caso ven en la cuadro que tenemos nuestra tableta sobre la casetera. Entonces vamos a capturar parte de una canción o canciones desde la tableta hacia el cassette para poder escuchar qué calidad nos ofrece, ¿ok? Y también este equipo viene adicionado con un filtro Dolby, el cual es Dolby Noise Reduction, eh, tipo B, me parece que es tipo B. Y también aquí, de acuerdo a la información encontrada por internet en la página de radiomuseum.org, nos indica que este producto que estamos observando, esta casetera, bueno, salió al mercado en el año de 1988. Aquí estamos viendo, miren, les voy a mostrar una imagen por ejemplo, miren, aquí en su momento cuánto costaban las caseteras. Hay varios modelos y precios, ok. Entonces, porque bueno, hay unas que tienen como esta filtro Dolby BC, hay otras pues que tienen otras funciones, y esta, la primera, vendría a ser precisamente la que vamos a presentar en este video, ok. Y también aquí en la página de Radio Museum, que por cierto pues sí, a veces puede tener algunas inconsistencias en la información. Nos menciona aquí fabricante Radio Shack Realistic, que es una de sus marcas, y el año 1988, ok. País Estados Unidos, aunque en realidad es un producto, como ya dije, que lo manufacturaron en China exclusivamente para la marca Radio Shack, ok. Bueno, para los que no supieron qué onda con esta casetera, aquí en el canal yo compartí dos videos cortos en los cuales mostré este equipo que no estaba funcionando, no estaba reproduciendo las cintas de manera correcta, no adelantaba. Ahí lo van a ver, se los voy a compartir en la descripción. Y posteriormente subí otro video corto donde la casetera ya está funcionando bien. Y pues bueno, ya pues estaba reproduciendo las cintas, todo excelente, ok. También hay que mencionar que estos equipos, por ejemplo, este tipo de caseteras de finales de los 80s, que son prácticamente mecánicas. Cuando digo mecánicas me refiero a que, por ejemplo, tenemos los botones que controlan directamente el cassette, que son mecánicos, no son electrónicos, es decir, como los botones de hoy en día, varios dispositivos que tocas un botón y ya es digital todo. No, en aquel tiempo todavía los botones eran mecánicos, tenías que presionarlos, ¿ok? Para que hicieran sus funciones. Entonces, posteriormente, en los 90s, mediados de, salieron caseteras que ya tenían todos sus botones digitales, con toque suave, autorreversibles y con un montón de cosas, ecualizadores gráficos de LED,
contadores de cinta digitales, todo prácticamente automatizado digital. Entonces, esta casetera que estamos viendo, a diferencia de las que ya les mencioné que salieron digitales, electrónicas, es más fácil hacer el procedimiento de reparación de servicio que las digitales. Algunas digitales sí son relativamente fácil, pero hay unas que sí son mucho más complicadas porque traen más placas de circuito, hay más procedimiento a realizar, es más difícil el acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta casetera, lo único que se tuvo que hacer fue remover la tapa de superior, y pues prácticamente ya con eso, o sea, ya con eso ya tienes acceso a las bandas y otras cuestiones. Entonces, pues bueno, realmente si lo comparamos a las digitales, sí es más sencillo darle mantenimiento a este tipo de caseteras, ¿ok? Entonces, en este caso se le reemplazó lo que fueron las bandas de reproducción, porque cada bandeja lleva dos bandas, una que es para el playback y otra que es para lo que es adelantar o regresar la cinta. Entonces solamente las de playback eran las que estaban flojonas y se reemplazaron, se tuvo que calibrar. Ajustar la velocidad del motor en ambos casos también para que pudiera tener pues una reproducción a velocidad adecuada, ¿ok? Entonces, ahorita en estos momentos vamos a poner a prueba el equipo. eh, Primero vamos a ir con la reproducción de cintas y al final vamos a grabar desde nuestra tableta. Asimismo vamos a sacar el sonido por lo que es aquí la salida de audífonos, que es de 1/4. Igual aquí vemos también que tiene dos entradas más de 1/4, pero son para conectar micrófonos, están divididas por canal derecho izquierdo. Ok, conectamos pues un micrófono que tenga esas conexiones y con eso ya vamos a poder también capturar audio. Ok, para capturar audio es muy sencillo. Por ejemplo, en la parte posterior solamente hay dos filas de conexión. Entonces, por ejemplo, a ver, bueno, vamos a poner aquí de ejemplo lo que es aquí nuestro cable. Entonces, en la parte posterior va a haber una fila, una columna así, con este tipo de conectores RCA, y otra por un lado. Son dos filas. Una de ellas, la del lado, en este caso viéndolo de frente, es, bueno, la del lado derecho es la de grabar y la del lado izquierdo es la de reproducir. Entonces, ahorita para poder que suene de sonido, señal de audio en el televisor, me conecté a donde dice playback, ok, playback input, output, ok, porque es salida. Y por ejemplo, si yo quiero grabar, me voy a conectar a donde dice record input, que es la del lado derecho, visto desde este punto que estamos ahorita observando, ok. Entonces la tableta está conectada donde dice record input, ok, con sus respectivos lados, rojo derecho, el blanco es lado izquierdo, ok. Y para sacar la señal es playback output o play output, igual derecho izquierdo, que van al televisor. Igual pueden ir a un amplificador y un amplificador le conecta su acople, por ejemplo como este que están observando, y ya con eso podemos sacar el audio a un amplificador de mayores prestaciones, a un sistema de home theater, etcétera, muchísimas cosas. Pero ahorita lo vamos a hacer con el sonido de la televisión, ok. Bueno, entonces vamos a explicar aquí también la cuestión de los controles, porque a primera instancia se ve así como que la casetera está muy sencilla, muy fácil de utilizar, pero de repente se pueden sacar de onda porque aquí los controles están un poquito así como que se enreda uno. Entonces vamos a explicar de una vez para acá. Mira, los controles de reproducción en ambos casos para las dos bandejas no tiene pierde,
porque ya la mayoría los conocemos, que es playback, regresar, adelantar, stop, expulsar y pausa. Y en el lado opuesto es lo mismo, solamente agrégale el botón de grabar, ok, un solo toque a record y listo, ok. Entonces la parte central aquí de esto de los controles, vamos a ver, por ejemplo, tenemos nuestro contador de cinta, vamos a poner ahorita en ceros, ahí están ceros, ok. Tenemos también lo que es, déjame auxiliarme aquí con una lapicera. Tenemos lo que es el selector de tipo de cinta, ok, ya sea normal o tipo metal. Igual para, bueno, cada switch o cada interruptor de pulso es para cada una de las bandejas. Este es para la casetera 2 y esto obviamente será para la casetera 1. Entonces, siendo que el botón está expulsado hacia afuera, es tipo de cinta normal, es decir, tipo 1. Y cuando está sumido, cuando el botón está todo hacia adentro, es para reproducir una cinta de tipo metal, ya sea tipo 2 o tipo 4, ¿ok? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, no es así como que se tiene que hacer a fuerza, pero las cintas metálicas tienen mayor frecuencia de agudos, entonces cuando uno selecciona metal, le quita un poquito esa frecuencia de agudo para que no chille tanto, para que no brille tanto, entonces que así como que te aturda, lo ensordece un poco para que no esté tan elevado el agudo, ¿ok? Y de aquí vamos a ver que tenemos el activar el filtro Dolby NR Noise Reduction, ok, aquí está aplicado y hacia afuera está apagado, ok. Después vamos a ver un ecualizador gráfico, ok, nivel de decibeles por canal izquierdo, derecho. Vamos a ver también una LED que nos va a indicar cuando está grabando, y también vamos a ver estos botones deslizables, los cuales nos van a servir para controlar o regular el volumen de grabación, ¿ok? En el dispositivo, en la tableta, le vamos a subir casi el volumen al máximo. No es que esté al máximo, pero casi, ¿ok? Y vamos a compensar con estos botones deslizables. Ahorita ya está ajustado a un nivel que considero que está bien, aunque bueno, de hecho siempre nos indica aquí nuestro compañero Marcelo que si se pasa el cero, pues ya va a haber aquí problemas de saturación del audio, distorsión, etcétera. Entonces siempre nos indica que sea hasta máximo el cero, que no se pase el cero, ¿ok? Cuando vas a hacer una grabación. Entonces de ahí vamos a pasar a otros controles que son muy importantes. Yo creo que estos son los que hay que agarrarle más la onda, porque de pronto nos podemos confundir, ¿ok? Por ejemplo, aquí esto ya lo dijimos: salida de audífonos de 1/4, entradas para micrófono por canal. Por ejemplo, si queremos grabar solamente calidad de sonido monaural, conectamos aquí nomás, pero si quieres grabar calidad sonido estéreo, conecta los dos, ok. Sí, bueno, entonces vamos a ver estos interruptores que tenemos aquí. Hay que prestar mucha atención porque va de la siguiente manera, ok. Por ejemplo, tenemos el botón de encendido apagado, ok. Ahorita está apagado, pero ya si lo presiono va a encender. Ahí está otra vez apagado, ok. Entonces sumido es encendido y hacia afuera es apagado, ok. Este no hay problema, pero aquí vamos a poner atención porque tenemos de este lado las funciones para el playback y de este otro tenemos las funciones para grabación, ok. Entonces el primer escenario o la primera condición, cuando el botón está hacia afuera, es decir, que no está presionado, quiere decir que cuando tú vas a reproducir, cuando solamente vas a reproducir un cassette, lo vas a poder hacer en la bandeja número 1, ¿ok?
Si tú quieres reproducir un cassette en la bandeja número 2, vas a tener que presionar este mismo botón para poder activar la casetera o la bandeja número 2. ¿Ok? Recuerda, hacia afuera está activada la bandeja 1 y hacia adentro, sumido, ahí está activa la bandeja número 2. ¿Ok? Eso solamente para el playback. ¿Ok? Vamos a sacarlo. Y ahora viene la parte de la grabación. Cuando va uno a grabar, por ejemplo, si el botón está como ahorita hacia afuera, entonces vamos a poder realizar una grabación sincronizada. Ese es el primer caso. ¿Cómo es una grabación sincronizada en esto? Bueno, por ejemplo, vamos a poner nuestro cassette original. Imaginemos que ya están los cassettes. Vamos a poner entonces nuestro cassette original, playback, ok, y vamos a poner nuestro cassette copia y le vamos a dar grabar. Por ejemplo, bueno, aquí sí voy a poner un cassette, aunque está apagado el equipo. Ahí está, le vamos a grabar, ok. Entonces, por ejemplo, va a copiar de este bando hacia acá, ok. Entonces aquí vamos a poder hacer una grabación sincronizada de un cassette a otro, ok, solamente para efectos de grabación. Ok, vamos a volver aquí, una grabación sincronizada, ok. Y por ejemplo, cuando el botón esté sumido, cuando está hacia adentro, vamos a poder capturar solamente desde la línea de micrófono. La línea de micrófono o la línea de entrada que está en este caso en la parte posterior. Es decir, por ejemplo, si yo quiero grabar una música desde mi tableta, voy a tener que presionar este botón, dejarlo presionado para que me permita capturar desde línea de entrada o ya sea usando los micrófonos que ya les dije. ¿Ok? Hay un tercer escenario en este caso. Por ejemplo, vemos que cuando estamos reproduciendo música, si por ejemplo cuando el botón está sumido, la bandeja número 2 está en servicio. Se puede avanzar, puede reproducir, mas no puede reproducir la bandeja número 1. ¿Okay? Entonces, aquí una tercera escenario o tercer modo que sería continuar de la bandeja 2 a la bandeja 1. ¿Okay? Para ello, obviamente, el botón debe estar como está ahorita sumido. ¿Okay? ¿Para qué? Bueno, para lo siguiente. Vamos a estar reproduciendo un cassette aquí. Ok, ahí supongamos que está en playback. Y acá hay otro cassette que ya está en playback. Ya está en playback. Pero cuando la cinta de la bandeja número 2 llegue a su final, que se acabe ese lado, automáticamente se autodetiene la reproducción. Se queda como ahorita. Por ejemplo, está en play, se termina el lado, se detiene automáticamente y comienza a reproducir inmediatamente. De aquí se pasa a la bandeja número 1 a reproducir ese cassette. ¿Okay? A eso se refiere lo que es continuar 2 al 1. ¿Okay? Eso se refiere. Y para que se cumpla esa condición debe de estar el botón sumido como está ahorita. Okay, ahorita ya está expulsado, pero así es como funcionan esos botones. Ya con la práctica ya lo van a poder dominar. Así de entrada es como que medio confuso. Yo también así como que sí me confundí algo, pero es solamente cuestión de adaptarse. Ok, listo.
Ok, entonces ya quedando claro lo anterior, ahora sí vamos a ir a lo que es la reproducción de cintas. Ok, sacar esta cinta que es solamente para grabar. Ok, entonces vamos a encender nuestro equipo. Ok, ya está. Recuerden que estamos usando el sonido de la televisión. Entonces vamos a ir con este cassette que tenemos por aquí de música de YouTube grabada y lo vamos a reproducir en la bandeja número 1, que es solamente para efectos de reproducción. Ok, entonces listo. Ok, vamos a escuchar. Ahí está. Ok, ahí lo paramos y ahora vamos a ir a la bandeja número 2. Ok, damos playback, pero ¿qué creen? Como no hemos pulsado el botón, recuerden que para poder activar la bandeja número 2 hay que pulsar el botón. Ahí está. Vamos a aplicar el filtro. La metal para ese. Ok, vamos a regresar la cinta. Ya escuchamos que puede reproducir sin problema en ambos lados. Buen nivel. Ok, adelantamos. Ok, ahí está, todo bien.
Vamos a reproducir otro cassette, igual acá. Vamos a ir con otro cassette que ya tenemos grabado. Ok, vamos a reproducirlo aquí. Vamos a adelantar la música. Ok, se acaba. Hace otra canción. Regresamos otra vez. Una pausa. Ok. Listo. Entonces, ahora por ejemplo vamos a hacer una grabación sincronizada de cassette a cassette. Y para eso vamos a usar este cassette. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a grabar parte de esta canción. De hecho, aquí este cassette, miren, vamos a ponerlo para que escuchen. Se había grabado una canción antes de este video. Ahí la van a ir escuchando. Es una canción que grabé directamente desde la tableta hacia la casetera. Ok. Ok, va subiendo poco a poco porque fui desplazando los controles de grabación. Por eso el sonido va gradual poco a poco. Ok, esa grabación que escucharon se hizo desde la tableta hacia la casetera, directamente usando este equipo. Entonces ahorita vamos a reproducir, vamos a repetir esa prueba otra vez, pero primero vamos a grabar parte de esta música. Vamos a grabarla de cassette a cassette. Ok, entonces, ok, esa música vamos a grabar una parte en este cassette. Ok, entonces, ok, aquí ya está el botón hacia afuera y vamos a hacer sincronización. Pausa, play, pausa, play. Quitamos pausa y damos unos cuantos segundos a que libere la zona blanca y vámonos. Pausa, stop, stop, quitamos pausa, regresamos, pero hay que activar la bandeja 2 presionando otra vez. Ahí está regresando y ahora vamos a escuchar. Vamos a dejar esta afuera.
aquellos que se preguntan, por ejemplo, si un cassette se puede grabar varias veces, sí se puede. Y ahí está la muestra. Ok. Otro detalle a mencionar, no detalle como falla, pero sí una anotación, es de que, por ejemplo, cuando uno está reproduciendo, si tú me preguntas cuál de las dos bandejas se escucha más clara, porque en la mayoría de las veces una se escucha más clara que la otra. Entonces, yo puedo decir que cuando estamos reproduciendo se escucha ligeramente más clarito esta bandeja que la bandeja número 2, pero cuando uno copia de cassette a cassette o de dispositivo externo hacia cassette, graba con una calidad muy clara. Ya lo escucharon, se escucha mejor que como lo estábamos escuchando hace unos momentos acá. Entonces, eh, sinceramente me gusta la calidad, sí, la calidad con la que graba, es muy claro, como que mejora el sonido original. No sé exactamente a qué se deba, pero la grabación queda con muy buena calidad, claridad y buen nivel de sonido. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a grabar parte de una música en video, y para eso este botón, sí, tiene que estar hacia adentro para que nos permita manipular la bandeja 2 y también que nos permita o que abra la línea de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a activar aquí la tableta. Vamos a tocar esta canción. Voy a escoger otra canción, no la misma que estaba grabada hace rato, para no confundirnos, sino que voy a escoger otra, que de hecho es la que estaba en este cassette hace unos momentos que reproducimos ahí. Entonces, ok, ya está en posición, todo bien. Ahora vamos a dar aquí todo regresado, vamos a darle grabar. Ok, vamos a dar playback acá. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a pararlo. Regresamos. Y vamos a desconectar de una vez nuestra tableta. Ahí está el cable de entrada. Ok. Ahora vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Playback.
Ahí quedó. Ahí está. Ok. Todo capturado aquí en este cassette sin problema. Vamos a checar por último, bueno, casi ya para ir terminando, lo que es que se autodetiene. Ok, voy a regresar un poquito. Vamos a imaginar que ya enrolló toda la cinta hacia el lado derecho de este lado y va a llegar a su fin. Entonces cuando ya termine de tocar esa cinta se va a autodetener. Ahí está, se detiene, correcto. Vamos a ir con este lado ahora. Regresamos un poquito, playback, y también se debe autodetener. Listo, efectivamente sí se autodetiene. Y vamos a hacer la misma prueba, pero esta prueba va a ser de continuidad, es decir, cuando termine de tocar el contenido de esta bandeja va a pasar a reproducir este contenido. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a ponerle ok. Para que se cumpla esa condición tiene que estar este botón sumido, ya que vamos a hacer el modo continuar del 2 al 1. ¿Ok? Vamos a darle, regresar un poquito, a ver, ok, un poquito, pausa, play, no está reproduciendo. Ok, mira, ahí lo puedes ver que no está reproduciendo y no está en modo pausa. Ok, aquí por ejemplo sí está reproduciendo, pero está con la pausa activada. Vamos a quitar la pausa. Ahí está reproduciendo. Y en cuanto termine de reproducir la bandeja número 2, automáticamente va a seguir con la bandeja número 1. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahí está, facilito. Ya por ejemplo, este lado ya se había terminado, llegó a su fin. Entonces termina ese lado y le sigue con otra vez la bandeja 1. Okay. Okay. Y por último, ya para ir culminando este video, vamos a hacer la prueba de sacar la señal vía audífonos, utilizando nuestro cable con un acople de 1/4, aquí donde dice phones. Y por ejemplo, el otro extremo lo vamos a conectar a un equipo de home theater en la entrada de auxiliar o line in, y con eso vamos a poderlo escuchar en un sistema de mayores prestaciones de audio. Vamos a cambiar aquí las bocinas, sistema de audio, todo listo. Vamos a ver acá. Ok, cerramos aquí, ya está todo listo. Ok, vamos a dar playback. Voy a adelantar un poco, bueno, voy a regresar. Ok, vamos a escuchar. Ok, ahí está. Ok, ahorita no le podemos subir mucho al home theater, pero es una muestra de que, por ejemplo, estamos sacando la señal de audio hacia nuestro sistema de home theater. Entonces el sonido obviamente va a ser mucho más agradable porque estamos usando un sistema que en este caso es un teatro en casa. Entonces toda la gama de sonidos bajos, agudos, laterales, todo está mejor distribuido y pues la experiencia se vuelve más placentera. Ok, vamos a sacar aquí nuestro cassette.
Ok, desconectamos. Ahí se escuchó el retumbido, pero sin problema. Ok, listo. Vamos a apagar aquí el televisor y ya está. Ok, pues ahí lo tienen, amigos, esta casetera de finales de los 80, concretamente lanzada al mercado en 1988. Sigue funcionando, bueno, está todavía vuelta a la vida gracias aquí al servicio que le dimos, reemplazo de bandas, limpieza de los cabezales, rodillos, etcétera, para poder que esté reproduciendo todavía por mucho más tiempo. ¿Ok? Y una de las principales características que me gusta de este equipo, sus dimensiones, no es muy grande, es angostita, es un poquito aquí de, no es tan profundo el mueble, es angostito, tiene muy bonito diseño típico de aquella época, la calidad de reproducción es muy buena, la calidad de grabación me encanta todavía más, me gusta mucho cómo hacen las grabaciones en cassette. Y pues la verdad, o sea, a mí en lo personal me gusta mucho este equipo, está muy suave. Ya hemos tenido antes aquí en el canal otras caseteras o decks muy similares, las cuales son buenísimas. Y como ya les dije, son equipos que resulta más fácil darle servicio, ya que no tiene tanto, pues sí, tanto problema, o no son tan delicados como los que son autorreversibles, electrónicos, etcétera. ¿Ok? Entonces es un muy buen equipo este, la verdad, como ya lo vieron. Y pues bueno, para quien esté interesado o interesada, le vamos a dejar aquí en la descripción el enlace directo a nuestras tiendas en línea. Ahí pueden ordenarlo, pueden contactarnos por Instagram también. Pero pues bueno, al momento que estoy lanzando este video, el producto ya está disponible. Y no creo, la verdad, que vaya a durar mucho tiempo disponible porque rápido se lo llevan. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, equipo Realistic, modelo SCT-45, funcionando de manera correcta y pues ya fue sometido a servicio técnico de reemplazo de bandas, como ya mencioné, servicio de limpieza, todo bien, eh, servicio estético, todo suave. ¿Ok? Bueno, pues si les gustó el video, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse para estar al pendiente de videos de este tipo y no perderse nada parecido. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escriben, que se suscriben al canal, a aquellas que lo comparten con sus amistades también, muchas gracias. Eh, Ahí en la descripción va a estar nuestros enlaces, como les digo, de tienda en línea, Instagram y también pues los enlaces directos a cómo estaba este equipo antes y después de la reparación para que vean que efectivamente sí le echamos servicio. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, llegamos al final de este video. Muchas gracias por haber asistido. Espero que se encuentren y la pasen muy bien, que tengan un excelente año. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Bushwhacker les dice bye bye.